Uno, ciertamente cada cierto tiempo, o igual puede que si uno rasca el internet te puedes encontrarlo todos los días. Se puede encontrar uno noticias bien curiosas, como esta que se refiere a la participación de, bueno, como dice el título dice exactamente, Argentina rechaza el despliegue de tropas kosovares en las Islas Malvinas. Casi pareciera, según el titular, que la República de Kosovo está a punto de abrir una base militar en las Islas Malvinas, lo cual sería sorprendente, porque sería el primer caso de reciprocidad entre países de distintos rangos a nivel geopolítico, económico, demográfico, como podría entenderse con la lo que el señor Hugo Rafael Chávez Frías decía de no voy a dejar que pongan una base militar de Estados Unidos en Caracas en tanto en cuanto no van a dejar ni siquiera que ponga una base militar venezolana en Luisiana, como para hablar de Nueva York o Washington DC. Mm, Pero no es el tema en el ámbito de la propuesta. Luego, cuando entramos a la propuesta de noticia, nos enteramos que hay una serie de soldados provenientes de Kosovo que están en la zona de las Islas Malvinas. Y sale el gobierno argentino para explicar que no están dispuestos a aceptar la presencia de soldados de la República de Kosovo. Mm, Supongo que en parte por el tema del reconocimiento o no reconocimiento de la República de Kosovo por parte de determinados ámbitos, lo cual me lleva a la reflexión acerca de que cuando tenemos una situación en Argentina, que ha sucedido también en Chile, ha sucedido también sobre todo en Brasil, en el ámbito de Brasil con el ámbito de Lula Bolsonaro, en el ámbito de Argentina entre Macri y Alberto Fernández con la Cristina Fernández de Kirchner por detrás, y en el caso de Chile con el señor Casti, con el señor Boric. Tenemos una forma de tensionamiento, de extrañamiento en el ámbito de la política internacional que refleja la distribución de poder a nivel interno, en donde podemos encontrarnos una situación en donde un gobierno reconoce la República de Kosovo y otro lo desreconoce. Un gobierno está más próximo a la República de Taipei y otro está más próximo a la República Popular de China. Lo cual ciertamente es alucinante porque proyecta una visión de país al exterior dividida incluso en el ámbito de la política exterior, lo cual evidentemente es mucho más doloroso que una política interna porque la proyección internacional es más duradera y no están dispuestos desde el exterior a la disquisición esta de ya sí, bueno, pero esta política exterior del país X es porque en el interior está la facción Y la Z y cuando están los de la Y entonces están más favorables a una cosa y los de la Z a la otra. No, impregna la visión de conjunto y mancha la forma en la que los demás ven a ese país. Bueno, pues ahí tenemos esa circunstancia en la que tenemos casi pareciera que medio ejército de Kosovo va a participar en el ámbito de las Malvinas como si eso fuera una parte integral de la pampa de Argentina. Nada más lejos de la realidad. Parece que es una misión de entrenamiento. Una misión de entrenamiento híbrida en dando en cuanto están siete. Siete soldados. Siete. El número puede ser significativo a pesar de que alguien dirá que el elemento importante y primordial es la intencionalidad y el hecho del propósito de lo que uno quiere hacer, siendo igual uno que 100.000 soldados. Aunque creo que 100.000 soldados no entrarían ni juntitos en las Islas Malvinas. Pero bueno, el asunto está ahí, el asunto está en el que, en principio, el Reino Unido en su base metropolitana, es decir, la isla donde se incardina Inglaterra, ha traído a soldados de Ucrania para el entrenamiento en armas occidentales, estándar OTAN, y luego devolverlos a su país de origen, que todavía sigue existiendo, Zelensky de Ogratia. Gracias Zelensky por haber luchado desde el 24 de marzo de el año pasado en cuanto
la amenaza ya estaba el año pasado. El 24 de febrero de este año es cuando se produce la invasión formal de parte de Rusia. Pero todo el mundo debería tener en cuenta las amenazas del 2021 que culminaron en este luctuoso suceso de este año, en donde los ucranianos han valerosamente defendido la independencia de su país. Eso es un elemento que parece distinto de lo que está proponiendo aquí en el ámbito de la noticia, que dice que la idea es un acuerdo respecto al Reino Unido y Kosovo para la integración de parte del personal en el ámbito de el ejército y policía británicos. Y ahí tenemos esa circunstancia en la que, bueno, pues como es complicado a veces establecer este acuerdo para su gestión en los niveles más centrales, por llamarlo de alguna manera, es decir, poner a los kosovares en labores dentro del ámbito propio del Reino Unido, pues los envían a galeras, a lugares donde en principio para los grandes tabloides del propio Reino Unido, ya sea The Sun, bueno, pues todos estos periódicos amarillistas, no van a tener acceso directo, pero a cambio tienes esta circunstancia en lo que esos territorios, como pudiera haber sido, qué sé yo, la base de Diego García o Gibraltar. Gibraltar está un poco más cerca y parece que el tránsito de periodistas está bastante sencillo. Habría ido seguramente algún periodista español, dado que España está eh, rencorosamente en contra de la independencia de Kosovo. Pues digamos que tendríamos esa circunstancia bastante más accesible a los periódicos británicos a través de las cabeceras con representación en forma de corresponsal en Madrid. Pero ciertamente es más difícil en el ámbito de Argentina. Pero los argentinos también pueden enterarse, y aunque sean 7, en principio la cuestión étnica podría señalarles la forma de distinguirse de una población nativa, sí, una población nativa de origen sobre todo galés, en el ámbito de las Islas Falkland, las Islas Malvinas. ¿Dónde está el problema? El problema está en el que los argentinos dicen que es el problema subyúdice establecido en la Comisión de Descolonización de la ONU y que todavía está por dilucidarse quién es el titular de la soberanía en el caso de las Islas Malvinas. Pero y aquí es donde está el problema grave y de fondo. El problema grave y de fondo es que las Islas Malvinas tal vez deberían de ser uruguayas, porque la Capitanía General dependiente de las Islas Malvinas antes de la salida por parte de los españoles, luego llegaron los franceses y luego llegaron los británicos, eran dependientes del ámbito de Montevideo, por lo tanto tal vez en vez de argentinas deberían de ser uruguayas, dejando de lado esta provocación. Digamos que hay que reflexionar y el gobierno de Argentina debería de reflexionar el hecho de que en la fase final de la guerra de las Malvinas en tierra, cuando ya habían desembarcado los argentinos y luego habían desembarcado los británicos, que los británicos desembarcan el día 20 de mayo de 1982. ¿Por qué digo esta fecha? Porque yo nací del 19 y fue el último día que los argentinos estaban dominando las Islas Malvinas. Por lo tanto, es un tema que personalmente, cuando vi hemeroteca, resultó realmente interesante y sugerente y hasta sugestivo. Pero bueno, a mí me interesa más Naranjito para mi propia biografía. No, tenemos esa circunstancia en la que está claro que cuando llegan los británicos fue difícil porque había poco material, no les habían aprovisionado desde el continente y aparte sabían perfectamente que había barcos que se suministraban en la costa argentina, en puertos argentinos, con lo cual, ¿qué demonios te quejas? ¿Estás haciendo? Pero había sido algo intencional. Intencional porque los argentinos vieron como su dictadura estaba perdiendo a grandes rasgos ese apoyo popular, que si es que alguna vez gozó de tal, y el bloqueo, el ámbito del embargo, la forma de eliminación de la libertad de comercio por el ámbito de la dictadura, hizo que los bienes suntuarios
fueran difíciles de adquirir en el ámbito de Argentina. Sí tenían los bienes por importación de sustitución, sustitución de industrialización, por sustitución de importaciones. El ISI, que es una forma de industrialización que tomó varios países de América del Sur. Y esto significaba que eran capaces de fabricar bienes de tipo medio, suficientes para el cubrimiento de las necesidades básicas del pueblo, pero que no eran los que veían los publicistas en el mundo, en la televisión, en el cine. No eran coches Lotus, eran coches de fabricación argentina. No eran bienes suntuarios de perfumes, de lo que podían comprar en París, en Roma, en Nueva York, abrigos de pieles, otro tipo de vestimentas. Todos estos elementos fueron imposibilitados a la hora de ser llevados a Argentina. Los argentinos tenían un cierto nivel de vida razonable, pero no de calidad. Por lo tanto, ciertamente ese elemento fue fundamental a la hora de la desacreditación del régimen por inducción, porque a veces se dice, ¿estas medidas tomadas desde el exterior tendrán algún tipo de influencia? Sí, a veces sí. Por ejemplo, en este caso, sí, sin duda alguna, como me dijo mi amigo Gustavo Chavarría. Y digamos que ese origen, en donde en ese momento, a finales de mayo del 82, en el ámbito de la guerra, estuvo a punto de ganar la Argentina. Pero los comandantes de campo sabían perfectamente que no tenían el apoyo de nadie en el continente. No tenían el apoyo de la gente, no tenían el apoyo del gobierno, no les iban a dar ningún tipo de medalla y en caso de ganar iban a tener el mismo número de bajas que en el general Belgrano. En unas 300, 400 bajas de golpe, inmediatamente, en el frente, a la hora de enfrentarse con los lados británicos. ¿Y para qué? Para tener que volver a dar las islas Falkland, las Islas Malvinas a los británicos por no tener título en el ámbito internacional, por no poder justificar la presencia argentina como algo legítimo. Para eso perder 400 buenos, bravos soldados. Esos comandantes de campo dijeron no. Nos rendimos antes de esto, nos rendimos inmediatamente y aquí paz y después gloria. Y eso es lo que pasó básicamente. Por eso resulta interesante la memoria respecto al hecho de las colonias, esto, lo otro. Bueno, técnicamente la población de las Falkland, las Islas Malvinas, se ha autodeterminado hace no demasiadas veces a la hora de establecer su vocación de seguir manteniendo su vínculo con el Imperio Británico. Y seguramente en el ámbito de la realidad histórica, en los años 70, tal vez, incluso con Margarita Thatcher, de no haber hecho esa salvajada para tratar de perpetuar el poder en la dictadura argentina, tal vez hubiera llegado un momento en el que un siguiente gobierno, tal vez laborista, tal vez si hubieran mantenido la cosa en nivel bajo y no habría habido esa guerra, cuando hubiera llegado Tony Blair, tal vez hubiera habido una devolution o hubieran dejado las islas a merced de un futuro argentino, pero a veces tratar de precipitar el asunto lleva a poner bravos a los británicos y decir esto es tierra británica, como hizo Margarita Thatcher, y alontonarse para esto lo vamos a defender con uñas y dientes, como Estados Unidos defendió Hawái en 1941. Y entonces tienes esa dificultad conceptual de ese choque que también le vino bien a Margarita Thatcher porque tenía problemas internos en 1981, las minas, el tema sindical y digamos que en principio quien ganara tendría resuelto el frente interno para un cierto tiempo. Ganó Inglaterra, ganó el Reino Unido y eso significó la reelección en 1983 de Margarita Thatcher como primera ministra y en Argentina la caída de la dictadura con la democracia desde el año 1983. Lo cual evidentemente son dos caminos muy distintos. Y eso significa que en este momento la resolución del caso de Malvinas, de Falklands, está técnicamente cerrado.
guste más o guste menos a los argentinos, a los del Reino Unido, a los que consideren que el imperialismo europeo es malísimo, pero se olviden del imperialismo ruso o del chino, pues en este caso está cerrado. El problema está que han descubierto bolsas de hidrocarburos en las cercanías de las Islas Malvinas. Ese es el trasfondo y no la llegada de soldados de Kosovo. Puede que tenga problemas coyunturales en el tema geopolítico Argentina por el tema de la llegada de los soldados de Kosovo, que son 7, pero da igual, el número siempre oculto en un parrafito ahí abajo. Son 7 soldados los que han llegado y que son de Kosovo. Pero eso igual les molesta respecto a una hipotética amistad con Rusia para el beneficio de esa extracción conjunta, o tal vez para con China, que la integridad territorial evidentemente no está muy a favor de la segregación, en tanto en cuanto tampoco está a favor de la segregación de Xinjiang, de Tíbet, de Hong Kong, de Macao o de Taiwán respecto a la integridad territorial de la propia China. Una sola China, one only China. Y por eso tienen ese concepto trasladado a Kosovo, la integridad territorial de Serbia, o por ejemplo también en el ámbito de la integridad territorial de Ucrania, para no la segregación de Crimea. Espero que los chinos reconozcan que Crimea es parte de Ucrania. Y la integridad territorial respecto al Donbass, que creo que también consideran que está dentro del marco de la integridad territorial de Ucrania. En fin, esta es la noticia. Cuando surgen estos elementos, pues siempre hay que poner otra vez las piezas en su lugar, poner el contexto, explicar qué es lo que está pasando y porque a veces del plano principal, con obligaciones internacionales que pueda adquirir un país, como por ejemplo el Reino Unido, los sacan del foco principal y los llevan a focos más o menos secundarios, pero en esos focos secundarios hay también actores que pueden volver a poner este elemento a través de quejas internacionales, quejas diplomáticas, en un escenario que puede luego volver a un escenario principal para poder volver a entenderlo, tal vez si alguno quiere tener el interés de preocuparse por la realidad de nuestro querido y pequeño planeta llamado Tierra. En fin, sin más, es que ricasco, a Beti Gelpien.